Los componentes necesarios para alcanzar cualquier meta son el deseo y la forma. Si no tenemos estos dos componentes, nunca podremos alcanzar nuestras metas. Estamos en la segunda parte de cómo definir y alcanzar metas, un podcast de Mel Robbins. Les recuerdo, Mel Robbins es autora, conferencista y comentarista estadounidense que ha tenido mucha popularidad últimamente y sobre todo por su teoría que se llama Let Them Theory. Hay un libro maravilloso con respecto a esta teoría, pero en esta ocasión veremos la segunda parte de cómo lograr las metas. Si no vieron la primera, ahí les digo cómo se definen metas y en este momento vamos a ver cómo lograr las metas. Y vamos a empezar con un dato muy curioso. Antes de continuar con esta parte del deseo y la forma, el dato curioso nos habla de que una de las formas que tenemos como para echar a andar las metas, como para que nuestro cerebro entienda que es momento de ponernos en acción, es poner la meta en tercera persona. ¿Cómo es esto? Les voy a dar un ejemplo. A Lorena le gustaría ser escuchada por más gente este año. En vez de decir, me gustaría alcanzar X número de escuchas en este año a través de este podcast, lo que hago es que me pongo yo primero como si fuera alguien más, o sea, alguien diferente por este tema de la tercera persona, y digo, a Lorena le gustaría hacer esto, ¿no? O Lorena tiene una meta, quiero estudiar un diplomado con el Dr. K, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Esto no nos lo dice Mel Robbins, pero lo he escuchado de otros autores. Cuando alguien nos habla por nuestro nombre, es como una llamada de alerta a nuestro cerebro. Cuando alguien nos llama, nuestro cerebro lo entiende como pon atención porque algo tiene que ver contigo y entonces tienes que poner atención en lo que sigue, ¿no? De la misma manera vamos a estar haciendo esto. Esta parte de en el momento que yo digo Lorena, le gustaría alcanzar esto, Lorena tiene la meta, yo le estoy dando esa señal a mi cerebro donde sabe que algo importante viene. Y esto lo tengo que decir en alto. ¿Por qué? Porque necesita mi cerebro escuchar mi nombre para ponerse atento y entonces empezar a activar estos centros de motivación y las acciones que necesito llevar a cabo con este pequeño cambio. Entonces, hay que poner las metas en tercera persona y decírnoslas en voz alta para que se active nuestro cerebro este foco de atención y decir algo importante está sucediendo y vamos a ver qué es lo que sigue. Ahora, estos dos componentes que son necesarios para alcanzar cualquier meta, que ya se los había mencionado, es el deseo. ¿El deseo qué es? El deseo es la motivación, el deseo es el por qué estoy haciendo esto. Si no existe deseo, que tendría que ver con esta parte de alineación conmigo mismo, es muy difícil que yo sostenga las acciones necesarias para alcanzar la meta, ¿no? El deseo lo que hace, o esta parte de el buscar el porqué, lo que se genera es la dopamina, que ya también hemos hablado de la dopamina en otros episodios, pero la dopamina es esta hormona que nos ayuda a mantenernos en este movimiento, la que hace que me dé emoción y que me dé como energía el seguir haciendo las cosas, ¿no? Hay ciertas preguntas que nos podemos hacer para ayudarnos a encontrar este por qué. Son las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante que esto suceda? ¿Por qué es importante para mí que esto suceda? Ya lo habíamos hablado, porque tiene que estar alineado a quien yo soy, ¿no? Entonces tengo que hacer esta alineación de importancia para que yo entienda por qué es importante que esto suceda. ¿Por qué quiero el cambio? ¿Qué es lo que voy a ver en mi vida? ¿Qué es lo que va a suceder en mi vida una vez que yo haya completado esta meta? ¿Qué cambios va a haber y cómo me voy a sentir? Y la última, ¿por qué ahora? De repente queremos hacer cosas y no siempre el momento es el ideal. O sea, no siempre el empezar ciertas cosas tiene que ser en ese preciso instante. Hay cosas que requieren tiempo y hay cosas que requieren otras cosas antes para poder comenzar. Entonces es como ubicarnos si este es el momento necesario para que yo haga esta meta o necesito algo antes para que esta meta suceda, para que yo me pueda enganchar de esta forma, ¿no? Para que yo la pueda hacer tan personal que no haya nadie que me pare. Y la otra es la forma, es el cómo. El cómo tiene que ver ya con la ejecución directa de cada una de las estrategias que voy a estar definiendo. Y el cómo tiene que ver con las funciones ejecutivas del cerebro. ¿Esto qué significa? Que cuando yo defino las metas de esta manera, voy a tener dos circuitos de mi cerebro funcionando al mismo tiempo y estos dos circuitos se complementan. Si no tengo uno o no tengo el otro, difícilmente voy a lograr las metas, ¿no?
¿Y qué preguntas me pudiera yo hacer para encontrar este cómo? Es, ¿cómo este cambio se verá ya cumplido? Esto es, ¿cómo lo voy a ver? ¿Cómo sabré que ya se cumplió la meta? O sea, ¿qué estaré viendo, qué estaré oyendo, qué estaré sintiendo cuando la meta ya se haya cumplido? Entonces tengo una imagen muy clara de qué es lo que va a suceder una vez que se haya cumplido esta meta. ¿Qué habilidades y conocimientos necesito? Esto también es muy importante. Necesito reconocer si tengo todas las habilidades, los conocimientos y las herramientas necesarias para poder cumplir esta meta. Y si no, eso tendría que ser como mi primera meta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tengo que aprender o qué habilidades necesito conseguir o qué es lo que necesita suceder en mí antes de embarcarme en esta meta? Y tendría que ver un poco con la pregunta anterior de por qué ahora, ¿no? Entonces, por qué ahora pudiera ser un no, porque no tengo esto que es necesario para cumplir la meta, y entonces tendría que ser como el primer paso, pero necesito revisarlo, porque si no me siento capaz de hacer lo necesario para cumplir esta meta, lo más probable es que no lo haga. La tercera pregunta es, ¿cuál es el plan específico para hacerlo? ¿Cuáles son ya los pasos necesarios que requiero yo para cumplir esta meta, ¿no? Ya como las estrategias específicas, ¿qué cosas voy a estar haciendo para llevar a cabo esta meta? Ya que tengo esto, entonces digamos que ya tenemos planteada nuestra meta con lo necesario para cumplirlo, que es el por qué y el cómo, que no se nos olvide. Siempre tenemos que tener el por qué y el cómo antes de empezar. Luego, los 5 errores que utilizamos o que son los más comunes en esta parte de no solamente el identificar, sino para alcanzar las metas son los siguientes. El primero, estás enfocado en el cómo y se te olvida el por qué, ¿no? Esto ya lo expliqué. ¿Por qué necesitamos ambos componentes? La segunda, tenemos demasiadas metas. De repente nos emocionamos muchísimo de decir, no, hombre, este año, este mes, la voy a reventar con todas las cosas que voy a hacer. Pero si tenemos demasiadas metas, perdemos foco. Entonces necesitamos, o lo recomendable es no tener más de 3 metas al mismo tiempo. Conforme las vayas cumpliendo, puedes ir agregando metas y todas las que quieras, pero solamente tener 3 metas trabajando al mismo tiempo. La tercera, no hacerla ni demasiado fácil ni demasiado difícil. ¿Qué sucede? Si la meta es como muy sencilla, pierdo motivación. Si no es lo suficientemente retadora, mis centros de motivación se apagan. Pero si es demasiado retadora, entonces entran los miedos y entonces entra esta parte de no sé si lo voy a lograr. Entonces necesitamos equilibrar esta parte de entre lo que deseo y lo que me da miedo, lo tengo que desear, pero también me tiene que dar cierta cantidad de miedo para que sea lo suficientemente motivante para seguir adelante. Y hacer la meta muy específica, porque también se descubrió en un estudio que hicieron en la Universidad de Florida, me parece que si pones las metas en rangos, es mucho más fácil lograrlos. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, si yo quiero hacer ejercicio 5 veces a la semana, si pongo haré ejercicio entre 4 y 6 días a la semana, es mucho más fácil que lo logre, aunque vaya 5, pero en mi cerebro lo que sucede es que como tengo ese rango y esa flexibilidad y tengo posibilidad de moverme, es mucho más fácil alcanzarlo. Y esto sirve para días, para dineros, para lo que quieran. Siempre tratar de poner el rango mínimo y el rango máximo de lo que puedo lograr, de dónde me puedo mover para lograr la meta. Y ya una vez habiendo cumplido esto, pues ya podemos superar estos 5 errores, ¿no? Y ahora, ¿cómo empiezo? ¿Cómo empiezo la meta? Lo primero es que debo de hacer los primeros pasos muy sencillos, que yo realmente tenga avance en los pasos, cuando empiece la meta, que sí se vea un avance, que yo sienta que sí estoy logrando algo, y eso va a permitirme que mi motivación continúe y que mi autoestima crezca y todas estas cosas de mi cerebro se activen de manera positiva y entonces me den ganas de seguir adelante. El segundo, nos han dicho que cuando tienes una meta, que no se la cuentes a nadie, que lo mejor que podemos hacer es quedarnos callados y que no, nuestros resultados hablarán por nosotros. Pero también se ha demostrado, y en estos estudios, que si la compartes con alguien que admiras, pero aquí la palabra clave es alguien que admires. Compártela con alguien que admires. Esta persona que genere tanta admiración en ti, que te inspire a lograr esta meta y generas como cierto compromiso moral a la hora de compartirlo con esta persona, pero recuerda, solamente puede ser con alguien que admires profundamente y verdaderamente y muy probablemente hasta te ayude. Entonces esa es una buena idea. Y la 3 es
haz algo inmediatamente. Una vez que ya hayas definido tu meta, haz algo, una acción, una pequeña acción, algo en ese momento. ¿Por qué? Porque el cambio se da en pequeñas ventanas. Tenemos como ventanas de acción que si no las aprovechamos en ese momento, necesitamos esperarnos hasta la siguiente ventana para ponernos en acción. Entonces, cuando estamos así de, ya acabé la meta, ya tengo los pasos, ya estoy súper emocionado, esto me encanta, enseguida haz algo, aunque sea chiquitito. O sea, no tiene que ser la gran acción de la vida, sino algo que puedas hacer en ese instante para poner en movimiento ese cambio. Entonces, pues ya sabemos, ¿no? Ya llegamos al punto en el que ya aprendimos en el episodio anterior cómo definir las metas y aquí cómo las podemos poner ya en movimiento, cómo las alcanzamos y cómo las logramos, cómo no perdernos en estas metas y poder cumplirlas y que nuestra autoestima y sobre todo nuestra vida cambie para mejor. Y recuerda que las metas le dan significado y propósito a nuestra vida. Los sueños nos dan esperanza. Entonces necesitamos unir los sueños, esta esperanza de que el mundo puede ser mucho mejor, con el significado y el propósito de llevar este sueño a la vida, de darle materia y que lo que nosotros deseamos y queremos se pueda lograr, pero no se puede lograr si no nos ponemos en acción.